Bienvenido al canal, pues continuamos donde lo habíamos dejado y vamos a montar ahora el culatín. Uno de los engranajes o piñones es completamente rígido, así que no hay problema, simplemente es instalarlo y a correr. Pero este es un engranaje compuesto, es decir, son dos engranajes en uno, y lo que debemos hacer es alinear los piñones para que queden uno con el otro y pueda entrar con el otro piñón ayudados de un destornillador plano, un destornillador de pala. ¿Esto con qué finalidad? Pues porque este piñón, este engranaje lleva un muelle por dentro y lo que hace es evitar el ruido que genera al girar un engranaje con otro. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de montarlo porque lleva una posición. Para sellar esto, nada de silicona, ni forma junta, ni nada raro. Adiós a Siliconator, nada que ver con esa gente por aquí. Ponemos nuestra junta, que es una junta metálica, ponemos nuestras tuerquitas y apretamos. Esto queda completamente sellado, además aquí no hay presión de aceite, no hay riesgo de fuga extrema ni nada por el estilo. Por el otro lado vamos a poner nuestra tapa que lleva una tórica o ring o sello o aro de caucho, como le quieras llamar. Ponemos nuestros dos tornillitos y esto queda sellado. Un poquito de lubricante sí utilizaremos porque el O-ring queda bastante justo. Aquí tenemos los tornillos originales que hemos comprado, ya que el manual de fabricante nos dice que debemos instalar toda la tornillería del culatín nueva. Entonces ponemos nuestros tornillitos nuevos. Y aquí tenemos nuestros taqués que van a ser los protagonistas de este vídeo. Tal cual como vienen en su envoltorio, los vamos a instalar cada uno en los orificios del culatín. Y aquí es donde empiezan los problemas en este vídeo. Porque por no hacerle caso a un mecánico de dilatada experiencia, compañero de trabajo, me puse de necio a instalarlos sin ningún tipo de material que los sujetara. Así que ya verán lo que pasa a continuación. Pues nos vamos con esto y vamos a instalarlo. Medio le damos la vuelta y en el primer intento pues se caen, no digo que todos, pero casi todos. Y ahí se oye el perro ladrando porque lo que digo yo no es apto para menores. Bueno, plan B y segundo intento. ¿Qué hacemos? Ponemos un poquito de grasa para que los balancines, los taqués no se caigan. Y vemos que no es suficiente. Vuelve a pasar y vuelve a pasar el compañero y me dice: llénalos de grasa para que no se caigan, que no va a pasar nada. Pero yo insisto que no, que yo los he montado así. ¿Y qué pasa? Que se siguen cayendo. A la final, pues tengo que darle la razón a este gran amigo de dilatada experiencia y simplemente con una grasa muy fina, sintética, importante, grasa fina de base sintética, pues aplicar alrededor de los taqués una gran capa de grasa para evitar que se deslicen hacia abajo. Entonces ponemos todos los taqués con grasa y ahora sí que sí, vemos que no ladra el perro porque no digo ningún improperio. Así que posicionamos nuestro culatín, buscamos la forma que lleva, su posición adecuada y ahí lo dejamos tranquilito. Ahora viene una de las partes más fastidiosas que toca hacer en este vídeo, aparte del colector de admisión, que es poner los tornillos del culatín. Porque estos tornillos tienen que pasar por un agujero y caer exactamente en el centro del otro agujero que está abajo, que no vemos y no nos llegan los dedos. Así que con un poco de paciencia hay que irlos poniendo cada uno en su sitio y asegurarnos de que queden donde tienen que estar. Que no vayan a quedar trasroscados porque luego hay que poner una punta, enroscarlos e ir dándole el par de apriete a manera de espiral de dentro hacia afuera y ajustar todo el culatín. Recordemos que al ir apretando van a ir comprimiéndose los muelles y abriendo ciertas válvulas, según la posición en la que esté. Ahora, estos taponcitos de aquí, que son los tapones de aluminio, cambiamos nuestras tóricas o nuestros horrines o nuestros retenedores. Y ya os digo que la rosca como tal es una porquería. Así que mucho cuidado al enroscarlo porque es extremadamente fácil que la rosca se estropee. Ponemos todos en sus sitios, damos un par de vueltitas. Y como esto no lleva ningún tipo de presión ni nada en especial, pues los ajustamos con herramienta eléctrica y así ahorramos un montón de tiempo. Bien, seguimos por el lado del escape y lo que vamos a hacer es poner nuestra junta nueva de escape, junta o empacadura, posicionamos nuestro colector a su sitio y ponemos todas las tuerquitas que lleva nuestro colector de escape. Quitamos de un ladito el depósito de expansión, como dije, ponemos las tuercas, apretamos y colector de escape instalado. Nada del otro mundo. Continuamos y nos vamos a la parte alta. Bien, en la parte alta ya hemos puesto el retén del árbol de leva y el piñón que está flotante.
quitamos el calado del lado trasero, es decir, del lado de la pared de fuego, del lado de admisión, porque para poner el colector de admisión nos va a estorbar la herramienta. Ponemos el tapón con un poquito de formador de junta o silicona, apretamos, esto no lleva ningún par de apriete específico, y ahora nos vamos a instalar nuestro colector de admisión. Importante, en el colector de admisión, cuando lo desmontamos, toda la tornillería tenía fijatornillos o trabarroscas, así que vamos a aplicar este producto de Ajusa, que es una maravilla de fijatornillos, y producción nacional, Ajusa marca española. Así que vamos a poner todos los tornillos con paciencia porque cada uno es más incómodo que otro. Instalamos nuestro colector de admisión, repetimos proceso, cada uno de los tornillos, nuestro fijador de tornillos, vamos posicionándolo uno a uno. Unos hay que apretarlos por arriba, otros por abajo. Aquí vemos que ya hemos puesto la chapa anticalórica en el colector de escape. Tenemos calado la parte alta y está sincronizado con los dos piñones. Aquí tenemos nuestro eje cigüeñal en el punto que tiene que estar, que lo hemos medido anteriormente. Y ahora simplemente instalamos nuestra correa. Recuerden que el piñón del eje de levas tiene que quedar flotante y el tensor tiene que estar recogido, es decir, en la posición donde más holgura nos permita para la correa. Importante asegurarnos de que tanto la bomba del agua como en el piñón de cigüeñal la correa quede como tiene que estar. No hay problema si queda tirante o no del lado de la bomba del agua porque nuestra árbol de leva es flotante. Ahora lo veremos. Ponemos nuestro tensor, ponemos la correa en la parte superior, en el eje de leva, en nuestro piñón o en el engranaje, sin hacer palanca con herramienta metálica, sin usar destornilladores, todo a su sitio con paciencia y esto va entrando sin problema. Tenemos nuestro tensor, importante. Viene una herramienta especial para girar el tensor, pero es una porquería porque es herramienta muy chiquitita y muy delicada. Así que yo siempre utilizo un alicate de estos de abrir los retenedores metálicos. Ponemos el tensor en su sitio, que deben coincidir esas dos muescas que miramos, y damos un preajuste. Un preajuste es simplemente para que el tensor no se regrese y que podamos girar libremente la distribución. Para ello vamos a apretar el piñón del árbol de leva, damos par de apriete, trancamos con herramienta específica y le damos nuestro par de apriete para que esto no se nos mueva, porque ahí está en punto toda nuestra distribución. Una vez dado el par de apriete, pues lo que vamos a hacer es dar un par de vueltas como manda nuestro manual de fabricante y luego volver al tensor para darle el par de apriete que lleva. Vamos a hacer un par de marcas aquí de referencia para volver a darle las vueltas que sean necesarias. En este caso le vamos a dar 2 vueltas. Vemos que todo coincida en sus marcas, que no se nos haya desplazado de ningún sitio y terminamos de dar el par de apriete al tensor. Aquí vemos que el tensor no se ha movido, que está en su sitio, lo cual es muy buena señal. Y damos el par de apriete. Vemos que no se gira el tensor. Damos el par de apriete que lleva. Perfecto. Y me dicen que por qué siempre doy 2 clics con la dinamométrica. Pues maña, como me voy haciendo viejo, supongo, me voy haciendo mayor, pues doy 2 veces. En realidad es un tema de seguridad mío que no sé por qué lo hago así. Me enseñaron a hacerlo así y así lo hago. Marcamos con pintura de uñas, sí señor, con pintura de uñas los tornillos para verificar que no se aflojen si llegase a ocurrir algún inconveniente y también por temas de garantías para ver que nuestro trabajo no ha sido manipulado. Ahora apretamos las bujías que las teníamos puestas por si se caía algún tornillo y ahora las vamos a enroscar. Las hacemos llegar a su sitio con herramienta eléctrica, por supuesto de Ryobi, y par de apriete a las bujías. Ahora instalamos todas las bobinas, que no las quise sacar de los enchufes porque saqué una y me quedé con el enchufe en la mano. Esto está expuesto a muchísimo calor, son plásticos que se van tostando con el tiempo. Recordemos que este coche tiene 250.000 kilómetros, así que por eso decidí sacar las bobinas completas. Pues posicionamos todo a su sitio y ponemos todos los enchufes, todas las masas, el enchufe del captador del eje de leva y los tornillitos que sujetan las bobinas y esta pseudo rampa de cables que va por este lado. Que vemos que según la traté de sacar se partió y ahora lo vamos a hacer un poquito de presión para que caiga en su sitio y quede, aunque esté roto, quede más o menos disimuladito. Bien, ya tenemos la parte eléctrica superior más o menos coordinada. Ahora ponemos las tapas plásticas de la distribución. Estas tapas son muy importantes que estén limpias porque es lo que nos permite que no entre ningún objeto extraño, agua, humedad a la distribución. Volvemos
a apoyarnos en nuestros fijatornillos de ajusta, aplicamos al soporte de motor. Esto es una práctica que siempre los recomiendo. A los tornillos que van en el soporte de motor, aplicar un poquito de trabarrosca. Montamos ahora nuestra tapa superior de la distribución. Montamos el soporte, que en este caso va nuevo porque el otro estaba destrozado. Montamos toda la tornillería, montamos el anclaje superior de la pata de motor. Y por aquí ya va esto cogiendo forma, ya va cogiendo calor, ya vamos viendo que cada cosa va a su sitio. Todo ordenadito, todo limpio, lo más limpio posible. El depósito de expansión, importante que en la parte inferior lleva un anclaje de goma. Si no montamos el anclaje, aparte de ruido, con la vibración, el depósito termina rompiéndose. Así que es muy importante poner este soportito de goma que va aquí. Anclamos en su sitio. Ahora nos vamos al damper o polea del cigüeñal. 3 tornillos, también recomiendo ponerles trabarrosca, que ya la hemos aplicado. Instalamos nuestros 3 tornillitos, damos pares de apriete. Y lo que vamos a hacer a continuación, pues simplemente poner nuestra correa de accesorios y dar arranque. Bastante sencilla la correa de accesorios de instalar. Recogemos el tensor de nuestra correa. Vamos posicionándolo con cuidadito, que los canales caigan en su sitio. Recogemos el tensor como dije y aquí entra nuestra correa. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Recuerda que es completamente gratuito. Y ahora sí que sí, damos arranque. Bueno, el flexible del escape tiene una pequeña fisura y por eso ese ruido tan ronco. Tarda en estabilizar el ralentí. No es el primer arranque que le damos, segundo o tercero. Así que gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo.